Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 4 de marzo de 2019, calendario económico, pocos anuncios durante la jornada, interesante una mejora en la confianza inversionista de la zona euro. Si bien es cierto, pues la lectura es positiva, venimos de niveles muy bajos, ese menos 2.2 sigue siendo un mal augurio, es decir, necesitamos más recuperaciones como para poder ser optimistas. De todas maneras, esto podría ser en línea con lo que mencionó Goldman Sachs, de acuerdo a su indicador mensualizado que pudo haber dado el mínimo fondo de la economía internacional hacia los meses de diciembre y enero de este año. Este indicador de confianza inversionista corresponde al mes de marzo. Con respecto a América Latina, cifras de ventas minoristas en Chile arrancó el año débil, la expectativa era de crecimiento del 2%, fue estancado 0% en ese mes. Con respecto a Colombia, tenemos cifra de exportaciones, donde el mercado espera relativa estabilidad. El año pasado cerramos en el mes de diciembre con 3.4 billones. Para el mes de enero de este año, el mercado espera 3.35 billones. En los Estados Unidos se esperan hoy publicación de cifras de gastos de construcción. Y en Asia cerraría la jornada con indicadores compuestos del PMI tanto para Japón como para China. Con respecto a China, el gobierno está planeando una reducción del IVA que pagan los productos manufacturados como otra de sus políticas para incentivar el crecimiento. Morgan Stanley cree que esto impulsará la economía en un equivalente al 0.6%. Recuerden que en China, más que política monetaria, están implementando medidas tipo fiscal para alcanzar los objetivos de crecimiento cercanos al 6,5%, aunque hay algunos analistas que para este año tienen un pronóstico del 6.1%. De todas maneras, si ustedes lo piensan, cualquier crecimiento por encima del 5% para cualquier país es muy positivo. Estamos hablando de la desaceleración de China. El riesgo en este momento es de un aterrizaje de pronto muy acelerado, pero lo han venido gestionando en teoría de manera digamos muy hábil durante los últimos 3 años. Con respecto a Europa, recuerden lo que va a ocurrir en el Reino Unido, 12 de marzo, una votación para ver si el Parlamento apoya, bueno, la tercera votación para ver si el Parlamento apoya o no el plan que tiene de negociación la primera ministra. Si llegara a fallar en ese plan, la primera ministra planea otra votación para el 14 de marzo, no para que voten nuevamente su plan por cuarta vez, sino para que el Parlamento decida si quieren llegar al 29 de marzo sin un tipo de acuerdo o si prefieren postergar la fecha de ese 29 de marzo para alcanzar algún tipo de acuerdo. Y aquí hemos visto que hay algunos movimientos dentro del Partido Conservador y dentro de su alianza con el Partido Norirlandés, nacionalista norirlandés, para ver si suben un poquito el apoyo a su plan de negociación. Acá la traba sigue siendo ese mecanismo que tiene la frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte. Los conservadores quieren que legalmente sea vinculante, que el Reino Unido será independiente para tomar las decisiones de ahí en adelante o con algún tipo de plazo futuro. Y ese 29 de marzo es interesante, algunos, como hemos mencionado desde hace ya más de un mes o un par de meses, esa fecha postergada. Nosotros creemos, como lo dicen varios analistas, que debe ser antes del 22 de mayo, fecha de elecciones parlamentarias en Europa, pero el gobierno irlandés considera que puede ser incluso una postergación hasta el mes de junio, entonces toca ver cómo se gestiona este tema de las elecciones del Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que el Reino Unido no tendría que enviar ningún tipo de candidato para esta elección. Y en el Reino Unido los laboristas están enredados, pues están divididos, algunos quieren como su director un segundo referendo, otros ya lo están descartando y ahora están criticando un fondo que lanzó hoy la primera ministra para, digamos, algunas zonas que votaron por el Brexit, que son controladas por los laboristas, que apoyen el plan de negociación que tiene Theresa May. Por eso anunció ese plan hoy de 1.6 billones de libras para incentivar el crecimiento en estas regiones que son olvidadas y dicen que no se han beneficiado del crecimiento de las últimas décadas. Los laboristas calificaron esto pues como un soborno para sus votantes. En Estados Unidos, fuentes cercanas a las negociaciones comerciales con China dicen que están tan cerca que China levantará los aranceles y las sanciones impuestas a los productos estadounidenses y Estados Unidos levantará las sanciones a la mayoría de productos chinos, y este es uno de los temas que tiene hoy los mercados accionarios
con valorizaciones. Hoy nuevamente vemos un anuncio de que los demócratas están incrementando la presión en contra del presidente Trump. Ya lo vimos la semana pasada, mientras el presidente Trump estaba en Corea, en Vietnam, negociando con el dictador norcoreano la desnuclearización de la península coreana. Los demócratas estaban haciendo hablar al ex abogado del presidente Trump durante la campaña, Michael Cohen. Pues bien, esta semana están abriendo con unos nuevos procesos o el interés de abrir nuevos procesos por obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y corrupción del presidente Trump. El presidente tuiteó que está siendo perseguido por algunas personas muy malas, conflictivas y corruptas. Esto es interesante porque también al mismo tiempo los analistas están esperando que la investigación que viene liderando un fiscal en los Estados Unidos en contra de la campaña del presidente Trump por sus nexos con Rusia, empiece a hacer o empieza a brindar resultados y sea completamente revelada en los próximos días. El presidente Trump aprovechó también el Twitter en esta oportunidad para burlarse de la investigación, hablar mal del ex fiscal general Sessions, al cual destituyó en noviembre pasado, y del exdirector del FBI, a quien destituyó también el año anterior. Y afirma que lo quieren destituir con disparates, como ya hemos mencionado. El resultado de las elecciones de la Cámara de Representantes, que ahora es controlada por los demócratas, lo que iba a hacer era desencadenar toda esta presión política en contra del presidente Trump y sus allegados. Y un senador republicano, Rand Paul, considera que el presidente Trump se equivocó estratégicamente al convocar el estado de emergencia. Cuidado que estamos hablando de un senador republicano, no demócrata, lo cual sería muy lógico. Y dice que va a votar a favor de ese proyecto, esa resolución que ya trabajó la Cámara de Representantes la semana pasada para revertir esa declaratoria de estado de emergencia. Sin embargo, como ya informamos la semana pasada, no tienen suficientes votos los demócratas para supermayoría, tienen la mayoría simple, luego esa resolución pasa al presidente y será seguramente vetada por el presidente Trump, así que esta lucha legal continuará y seguramente será escalada a las cortes, donde ya lo había anunciado el presidente Trump. Y en una encuesta de intención de voto para un hipotético segundo mandato del presidente Trump, mostró que este tiene un favoritismo al 41%, aunque el 48% de los encuestados dicen que votarían por un candidato demócrata. Veremos si eso llegara a pasar en el 2020. Esta polarización está muy fuerte. De corto plazo, el presidente Trump tiene una imagen favorable de un 46%, mejoró 3 puntos frente al anterior sondeo, lo cual muestra que a pesar de todos estos temas que son criticados al presidente Trump, las personas o los votantes no han cambiado de manera importante su imagen sobre el presidente. Y finalmente, sobre este tema ahora del comercio entre Estados Unidos y Europa, y lo que mencionamos hace 2 semanas sobre el sector automotriz que podría recibir aranceles por ese estudio de seguridad nacional en contra de las políticas comerciales que tienen los productores europeos de vehículos. El presidente de Volkswagen manifestaba que si Estados Unidos le impone un arancel de 25% a sus vehículos, esto le generaría un costo de 3 billones de euros a tal vez la automotriz más importante del mundo actualmente. En México, los analistas ajustaron a la baja sus pronósticos de crecimiento para 2019 y también de inflación. Ahora creen que este año crecerán cerca del 1.63%. Ellos vienen revisando hacia la baja el crecimiento de niveles cercanos al 2%. Y la inflación también revisaron a la baja a niveles del 3.65%. La inflación actual en México está cerca al 4,5%. Con respecto a los mercados accionarios hoy, manifestábamos que debido a este tema de la información de Wall Street Journal, que están muy próximos a una firma de un acuerdo comercial en China y Estados Unidos, y en Reuters se mencionaba que la fecha de reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping, presidente de China, sería el 27 de marzo, pues aquí tenemos algo de valorizaciones cercanas al 0.5%, tanto para Europa como para los en Estados Unidos. Asia también tiene variaciones favorables, obviamente el índice compuesto de Shanghai, que la semana pasada fue muy positivo, sus valorizaciones por la inclusión o más bien el incremento de su participación en los índices emergentes de MSCI, pues esta semana mantiene el ánimo positivo con una valorización cercana al 1%, también pues por estos informes tanto de Reuters como de Wall Street Journal sobre la reducción de los aranceles mutuos que se habían impuesto entre Estados Unidos y China una vez se firme el acuerdo. Por supuesto, hay muchos temas pendientes en estas negociaciones, pero digamos que la información que se ha filtrado a la prensa sigue siendo positiva, a pesar de que el jueves pasado el presidente Trump afirmaba o amenazaba con que si no era suficientemente bueno el tratado para su concepto, él podría retirarse de esa negociación con China. Eso es todo por ahora. Hay una información nueva sobre Tesla, es una compañía que
nos ha llamado la atención. Tendrá el lanzamiento de su modelo Y para el 14 de marzo. Sería un modelo, una sub, una camioneta vehículo que tendría un costo o un precio superior al modelo 3 que se anunció la semana pasada ya en $35,000. Sería un costo superior en un 10% y tendría una duración de batería un poco menos que el modelo 3 también porque el peso del vehículo es mayor. Aquí es interesante, Tesla ha lanzado 4 vehículos, modelo S, bueno, primero un X, un modelo S, el modelo 3 y ahora este modelo Y, con lo cual si ustedes reorganizan esas letras pueden escribir la palabra sexy, que era uno de los propósitos que tenía inicialmente Elon Musk con su automotriz. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del S&P en la jornada de viernes, el S&P se valorizó y vulneró los 2.800 puntos, cerró por encima de los 2.800 puntos. Cabe destacar que lo había intentado vulnerar en diferentes jornadas, pero no lo había logrado, principalmente impulsado ante ese mejor entorno internacional de los mercados accionarios. El día de hoy los futuros se valorizan. Principalmente, como Daniel lo mencionaba anteriormente, luego que el Wall Street Journal reportara que los tratados entre Estados Unidos y China se encuentran en una fase final. Destacar principalmente lo que menciona el diario norteamericano es que China ha ofrecido menores tarifas para diferentes tipos de productos norteamericanos, entre estos sector automotriz, sector farmacéutico, entre otros, y está considerando de remover la mayor parte de estos aranceles a los productos estadounidenses. Como tal, se puede ver un entorno favorable. El S&P avanza alrededor de 1.4%, el Nasdaq 0.6%. En cuanto al comportamiento del dólar, el dólar en la jornada del día de hoy muestra un fortalecimiento por tercera jornada consecutiva, a pesar de las declaraciones del fin de semana del presidente Donald Trump, donde mencionó que el dólar está fuerte. Destacar principalmente que en estas declaraciones mencionó que la Reserva Federal prefiere un dólar fuerte pero que él como tal prefiere un dólar más competitivo para ser más competitivo con otras naciones. Además mencionó que el país mantiene un buen comportamiento a pesar de las decisiones de la Fed. También la libra esterlina se debilita, donde el PMI de construcción fue inferior a lo estimado por el mercado. El dato fue de 49.5 contra 50.5 puntos. También destacar que Theresa May busca que la coalición apoye un acuerdo Brexit, donde como medida para poder ganar adeptos de su Brexit, planea una financiación de 1.6 billones de libras esterlinas para financiar el crecimiento de una de las áreas del Reino Unido. Esta medida ha sido considerada también como soborno por parte de, de diferentes partes y consideran que si May como tal está sobornando para poder lograr un acuerdo. Y finalmente la CFO de Huawei se espera que sea extraditada a los Estados Unidos alrededor del 14 de marzo para un juicio en el país norteamericano. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Pocos anuncios hoy en mercado de commodities, la confirmación ya oficial de que la producción de Rusia había caído solamente en unos 82,000 barriles, la versión de la semana pasada de 75,000 barriles ya en el mes de febrero, aquí la cifra un poco más ajustada es de 82,000 barriles, para que tengan en cuenta cuál es el desfase frente al compromiso. Rusia se comprometió en noviembre del año pasado a recortar 228,000 barriles, va en 82,000, cerca de la tercera parte únicamente, así que digamos que los analistas consideran que viene incumpliendo y esto puede generar algo de escepticismo acerca del futuro del acuerdo, de la cooperación futura entre Rusia y la OPEP. Como hemos mencionado de manera insistente, la OPEP cada vez es menos relevante para la producción mundial. En los 70, cuando hizo su cierre o su embargo petrolero, representaba más del 60 hasta el 80% de la producción mundial de crudo. Hoy representa cerca de un 33-32% de la producción. Es relevante, por supuesto, cualquier grupo que controle cerca del 30%, cualquier grupo que controle más del 10% de la producción de un producto, pues tiene un poder importante de fijación de precio, pero pues ha venido perdiendo relevancia y aún con los avances del tema tecnológico que tanto hemos
mencionado en nuestro comité. Con respecto a la dinámica del precio del petróleo, se ha mantenido por varias jornadas por encima de los $55 para el caso del WTI. Recuerden que hace 2 semanas era como un nivel importante. Hoy se nos olvida que ese era el nivel resistencia y nos da un poco de miedo que esté descendiendo de los 57 a los 56. Yo seguiría haciendo como un seguimiento a ese nivel de los 55 y esperamos que esta consolidación que nos está dando o esta relativa tranquilidad de las últimas jornadas sirva para que el precio del petróleo tienda en los próximos meses hacia los $60 WTI. Estamos muy cerca de ese nivel, es decir, que creemos que los avances son relativamente limitados. Como ustedes pueden ver, el indicador técnico mantiene tendencia alcista, que fue anunciada hacia comienzos del mes de febrero, una vez se confirmó la ruptura de los $50 para el tema del WTI. Nuestro objetivo de los 55 de corto plazo se cumplió y ahora estamos esperando uno de mediano plazo de 60 para el barril. Con respecto al mercado de renta fija, hoy no estamos viendo variaciones significativas, algunos avances de un punto básico, tal vez los hechos más relevantes tienen que ver con modificaciones de calificaciones soberanas por parte de Standard & Poor's y de Moody's. Standard & Poor's redujo la perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa. Todas las calificadoras grandes asignan un nivel de triple B más a México, pero recuerden que desde que llegó el gobierno Andrés Manuel López Obrador, algunas dudas sobre las políticas y una de esas políticas tiene que ver con la restricción de la inversión privada en el sector energético. La administración anterior de Peña Nieto había abierto el sector energético para inversión privada y que esto iba a ayudar para que incrementara México la producción petrolera. Andrés Manuel López Obrador tiene unas ideas muy parecidas a los de los 80 en América Latina, donde la inversión privada debe ser, digamos, digamos, compensada o reemplazada más bien por inversión pública, y él cree que solamente Pemex sería suficiente para incrementar ese nivel de producción. La calificadora no cree que sea así, dice que esas ideas son relativamente viejas y que no va a poder Pemex de manera autónoma cumplir con esas expectativas, por eso redujo su pronóstico de crecimiento y de esa medida asignó perspectiva negativa a la calificación. Moody's, por su lado, en el tema europeo, mejoró la calificación de Grecia en 2 niveles. Moody's era la más ácida de las calificadoras con respecto a Grecia, asigna ahora una calificación de B+, la misma que tiene asignada desde hace mucho tiempo Standard & Poor's, y Fitch Rating, digamos que es la firma que tiene la mejor calificación soberana para Grecia, la tiene un escalón más, que es W-, es decir, que esta mejora, que parece sustancial, no lo es tanto si tenemos en cuenta las otras calificadoras de riesgo. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden nuevamente, abriendo con tono positivo por esas especulaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el reporte Colombia. Buenos días, de acuerdo con datos del Banco de la República, en 2018 el déficit en cuenta corriente fue de 12.600 millones de dólares, lo que representó un incremento del 23% con respecto a 2017 en relación al porcentaje o lo que representa en el PIB. En 2018 este fue equivalente a 3.8%, mientras que en 2017 fue 3.3%, 0.5% pues por encima de lo que fue el año pasado. Asimismo, con estos mismos datos de balanza de pagos, se destaca que la inversión extranjera directa en 2018 fue 11.000 millones de dólares, lo que representa una caída del 20% con respecto a 2017. El factor más importante que influyó en este dato fue la caída en la inversión en el sector petrolero, el cual fue 24% menos. Por otro lado, según datos de la Asociación Colombiana de Movilidad Sostenible, en febrero se vendieron alrededor de 18.000 unidades de vehículos, lo que representó un leve incremento de 0.7% con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, en lo corrido del año hay 1% de unidades vendidas menos que en 2018. Y cabe destacar que en el país cada vez se compran más vehículos híbridos y eléctricos. Por otro lado, el DAN informó que en el primer mes del año la producción de cemento gris en Colombia fue 900.000 toneladas, lo que representó un incremento de 2.2% con respecto al mismo mes del año pasado. De esta producción, 918.000 toneladas se despacharon al mercado nacional en enero, lo que representó un aumento del 1%. Y finalmente, el día viernes se conoció el dato de PMI manufacturero de Colombia que calcula la vivienda,
el cual tuvo un leve repunte y se ubicó en 49.5 puntos, desde 48.5 puntos del mes de enero. Sin embargo, con respecto al mismo mes del año pasado, este dato fue inferior, levemente, ya que el anterior fue de 49.7 puntos. Cabe destacar que pues a pesar de que hubo un repunte, el dato todavía continúa en zona de contracción de la economía. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El día viernes el Colcap siguió el mismo comportamiento en las principales bolsas del mundo, mostró una valorización y se ubicó por debajo de los 1520 puntos. Principalmente creemos que el día de hoy el Colcap probaría esos 1520 puntos, donde en caso de ruptura buscaría los 1550. Cabe destacar que estos 1520 puntos no lo registra desde alrededor de septiembre de 2018, que fue el punto donde empezaron las ventas por parte del Fondo Internacional Harvard International. En cuanto a noticias, tenemos el informe causa-razón por parte de Hidroituango, donde principalmente la compañía noruega chilena Escava Consulting resalta que la causa fue principalmente por una erosión progresiva de zonas de cizalla causada por el flujo del agua. Como tal, considera que la causa de esto fue principalmente por un tema de fallas en cuanto al diseñador del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, el gerente de PM, Jorge Londoño Cuesta, agregó que las zonas no fueron tratadas adecuadamente por deficiencias en el diseño y la asesoría que estuvo a cargo por el Consorcio Generación Ituango y le corresponde dar explicaciones. Es decir, que según el informe de Escava, el responsable del suceso de Ituango fue el Consorcio Generación Ituango por un tema de los diseños hechos. También otra noticia, a partir del día de mañana entra en vigencia el decreto 959 del 2018, el cual le otorga el poder a los fondos de pensiones de asignar los recursos de los trabajadores colombianos que no hayan elegido el tipo de fondo de moderado a mayor riesgo. Cabe destacar que esto se dará a aquellos perfiles que no hayan definido su perfil inferiores a 45 años, es decir, el 100% de los aportes pasarían a mayor riesgo. Al momento de ver la composición actual de los portafolios de los fondos de pensiones, el 89% es de fondo moderado y tan solo el 1% de mayor riesgo. Teniendo en cuenta este decreto, al momento de hacer un estimado en alrededor de unos 5 años, el fondo de mayor riesgo pasaría a tener el 28% de la participación total del portafolio de los fondos de pensiones, lo cual generaría importantes flujos de compra del Colcap. Estimamos alrededor de unos 2 billones de pesos al mes adicionales. También Acerías Paz de Río no podrá distribuir utilidades en el 2019, donde las pérdidas totales del año ascendieron hasta 11.000 millones de pesos. También en cuanto a las subastas de energía por confiabilidad que realizó el ACREC y el Ministerio de Minas y Energía el día viernes, esto para poder evitar riesgos de suministro en el 2022. Las compañías que más ganaron fueron Celsia, EPSA e Isagen. Cabe destacar que esto podría también darle un importante impulso a resultados también a futuro de EPSA y Celsia. Destacar principalmente que la demanda máxima esperada del 2002-2023 sería de 226.484 gigawatts por día. Esto es alrededor de un 23% a lo contratado a la capacidad del año pasado. Y esto también podría disipar como tal los fenómenos del niño para los próximos años, según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Finalmente,
Esto le permitiría ampliar la capacidad instalada de generador a 4010 y como lo mencionaba anteriormente es un 23% superior a la capacidad actual teniendo en cuenta la no entrada en operación de Rituango hasta alrededor de 2021-2022. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Éxito, la cual presentó un débil comportamiento en la jornada del día de ayer, principalmente teniendo en cuenta, perdón, del día viernes, principalmente luego de dar a conocer los resultados financieros, donde se observa una importante dinámica en Colombia, una recuperación en Colombia, se observa crecimiento de superior a los últimos 2 años, aunque se vieron afectados principalmente por un ruido en tasa de cambio. A pesar de lo anterior, mantenemos nuestra recomendación de compra sobre la compañía. Consideramos que en el 2019, teniendo en cuenta esta importante recuperación en Colombia, los resultados tendrán una mejor dinámica y se observan también mejoras en términos de endeudamiento. Y finalmente tenemos la acción del concreto, la cual según el indicador técnico la tendencia es hacia la baja, la acción se ubica sobre los 307 pesos, pero luego de conocer informe causa razón de Hidroituango, esto como tal, teniendo en cuenta que menciona que el colapso habría ocurrido por un tema de eficiencias en el diseño y no como tal de los materiales utilizados por el consorcio constructor, esto genera que los riesgos sobre la acción se disipen poco a poco. Cabe destacar que la acción es la acción más descontada del Colcap contra su valor en libros, por lo cual teniendo en cuenta que sacaban estos rumores de que el consorcio constructor era el culpable del suceso de Hidroituango, podría como tal generar posibles presiones, importantes presiones al alza y importantes recuperaciones sobre el precio de la acción, donde en caso de que se dé una recuperación podría volver hasta alrededor de los 1.000 pesos por acción. Esto fue todo por el mercado accionario. Dejo con el mercado de dólar con Edwin. El día viernes la tasa de cambio continuó depreciándose, estaba en esta ocasión 0.51% y se ubicó en 3.095.65 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.137 millones de dólares. Técnicamente, bueno, el comportamiento de este se dio debido al fortalecimiento del dólar y a la caída en los precios de ambos petróleos, tanto el WTI como el Brent, el día viernes. Técnicamente, a pesar de que hemos visto que ha corregido la tasa de cambio, las apreciaciones anteriores en las últimas jornadas, que habían venido desde el 14 de febrero, aún el indicador no nos da una señal o un posible cambio de tendencia, por lo que continuamos esperando que en las próximas jornadas pues, la tasa de cambio siga cayendo. Por el lado de renta fija, la curva de TES continúa desvalorizándose, siguiendo el comportamiento que han tenido los tesoros norteamericanos en los últimos días. Los TES de 2024 cerraron el día en 6%, dos básicos por encima de la jornada anterior. Los TES en VR se mantuvieron flat. Eh, Viendo los tesoros en estos momentos, posiblemente pues no le dé tan, pues pueda que no haya muchas más desvalorizaciones en las próximas jornadas. Sin embargo, pareciera que el rally en renta fija, sobre todo en TES, parece haber acabado. Eh, y eso. En deuda corporativa se apoyaron alrededor de 7.600 millones a través de la bolsa y 660.000 millones por OTC. Cabe destacar que lo más transado en la jornada del viernes fue DTF con vencimiento 2019, algo raro porque no se venía negociando casi nada en ese indicador en las últimas jornadas, seguido pues de tasa fija con vencimientos a 2019 y 2020. En DTF se negociaron alrededor del 28%, por lo que pues fue una subida de más de 25 puntos porcentuales.
Con respecto a los márgenes, los de tasa fija se valorizaron un poco y a un año se negocia al 5.6% y a 2 años al 6% en mercado secundario, mientras que en IPC a 2020 se negocia alrededor del 2.2%. Finalmente, Colombia Telecomunicaciones, Telefónica, emitió un comunicado donde publica que va a emitir bonos ordinarios en pesos en el mercado local hasta por un monto de 500.000 millones de pesos. Sin embargo, aún no ha dado fechas ni características de los títulos que quieran hacer. Eso fue todo por el comité de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo informe. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado. Muchas gracias.